Bueno, pues lo primero agradecer a IAGUA la invitación a la participación de esta jornada. Yo os traigo y os vengo a hablar de los principales motivos por los cuales se están acometiendo algunas reposiciones y reparaciones de tuberías de otros materiales en las grandes actuaciones de modernización y transformación de regadío que se han venido acometiendo en los últimos 20 años en España. 20, incluso aquellas que se acometieron a finales de los años 70, primeros de los 80 y que están ya llegando a la finalización de su vida útil y que es necesario acometer determinadas actuaciones. Es un tema delicado, es verdad que no quiero que nadie se me ofenda. Mi intención es poner negro sobre blanco aquellos motivos que tenemos todos en la cabeza por los cuales pues es necesario acometer ese tipo de reposiciones y de reparaciones, en muchos casos antes de la finalización o antes del alcance de la vida útil, de la finalización de la vida útil de algunos materiales. Bueno, lo primero que quería explicar es que estas grandes actuaciones de modernización y transformación en regadío permitieron el riego y permiten el riego presurizado a los usuarios, partiendo de unos canales y una red de distribuciones en acequias con una eficiencia de distribución muy baja, con grandes pérdidas de agua en esa distribución. Lo que han hecho estas grandes actuaciones de modernización y transformación es eso, facilitar el riego presurizado en sus distintas modalidades, riego localizado, riego por aspersión, etcétera, etcétera, a los usuarios, impidiendo o mejorando enormemente la eficiencia de distribución de agua. En todas estas grandes actuaciones, bueno, pues nos encontramos pues una gran variabilidad de materiales utilizados, desde tuberías metálicas, acero, fundición, tuberías plásticas de todo tipo, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC convencional, PVC orientado también, poliéster, polietileno, incluso hormigón con camisa de chapa. Bueno, pues en toda esa variabilidad de materiales hay distintos motivos y circunstancias que motivan que se estén acometiendo algunas reposiciones y reparaciones. También explicaré en la parte final de la ponencia por qué en muchos de estos motivos se está utilizando el PVC orientado como material innovador para la distribución de este agua de riego. Bueno, pues uno de los grandes motivos por los que se están sustituyendo tuberías en estas actuaciones es la propia acción reológica del tiempo y el uso. Está claro que todos los materiales se degradan con el paso del tiempo, pierden propiedades y, bueno, en algunos casos se está llegando ya a la finalización de la vida útil de ese material y toca, bueno, pues emprender reparaciones y emprender sustituciones. También es verdad que el marco energético en el que se diseñaron ciertas actuaciones en los años 70 y años 80 han cambiado tan enormemente que la rugosidad de los materiales para evitar así el consumo excesivo de energía en la distribución del agua es algo importante. Aquí veis algunas fotos pues de fibrocemento, que incluso a día de hoy en España está prohibida su utilización, tuberías de acero, incluso tuberías de fundición, que debido a las incrustaciones y al crecimiento de poblaciones microbianas, pues reducen con el paso del tiempo su paso interno, con lo cual, bueno, pues la optimización energética que inicialmente se tuvo en cuenta en el diseño de estas instalaciones, pues pasa a un segundo plano. Con lo cual, el primer motivo, pues la acción reológica del tiempo. El segundo motivo por el cual se están acometiendo de forma prematura estas actuaciones, pues es la fatiga del material. Es verdad que las normas de fabricación de los distintos materiales utilizados poco definen o tratan este tema. Además, los fabricantes no podemos simular fehacientemente las condiciones de instalación y de funcionamiento y explotación de una red en laboratorio. Pero es verdad que hay fenómenos y hay situaciones
que pueden causar la fatiga prematura o el envejecimiento prematuro de un material. Casos como un suelo agresivo desde el punto de vista químico a un material sensible, un agua con elementos químicos presentes en fertilización o incluso en elementos químicos que se utilizan para el tratamiento de poblaciones invasoras, como puede ser el mejillón cebra, etcétera, etcétera, pueden causar daños en el material y provocar su sustitución prematura. Continuos transitorios debidos a golpes de ariete que hacen trabajar la tubería a lo mejor dentro de su timbraje, pero con un margen entre la presión máxima y mínima de esa onda de sobrepresión demasiado grande, etcétera, etcétera. Son fenómenos que lo que hacen es que la tubería pueda entrar en un proceso de fatiga. Aquí veis dos tuberías de polietileno con fisuras y una tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Bueno, como ya he dicho, errores en el diseño. Como ya he dicho antes, no pretendo señalar culpables ni que se me ofenda a nadie, pero es verdad que se han acometido o se han asumido errores en diseño en proyectos que en fase de ejecución de obra no se han podido corregir por distintas circunstancias que no voy a entrar a comentar, pero que tienen influencia en el resultado de estas actuaciones. Aquí pongo una serie de ejemplos. Por ejemplo, el dimensionado incorrecto del timbraje del material usado. Hemos de tener en cuenta que una tubería debe soportar las presiones internas unidas a las cargas verticales, no solo las de tierras. Estamos hablando de un freático, estamos hablando de cargas de tráfico, etcétera. Si no se ha tenido en cuenta en el cálculo mecánico de la tubería, bueno, pues puede que afecte a la durabilidad de la misma. Los materiales de apoyo de la tubería en el fondo de la zanja y de los rellenos en las zanjas, en función del tipo de tubería que se ha instalado, debería adecuar el tipo de apoyo de la tubería en el fondo de la zanja y los rellenos utilizados. La ubicación de los puntos de instalación de las ventosas. Es fundamental evacuar el aire ocluido dentro de las redes y que esas ventosas estén en buen estado, como ahora veremos. La funcionabilidad de esas ventosas. Las ventosas, además de evacuar el aire, han de ser capaces de introducirlo para evitar efectos de presión y succión dentro de las tuberías. La no prevención de ocurrencia de fenómenos transitorios que hace que las tuberías sufran sobrepresiones y depresiones constantes que hacen, como ya hemos comentado antes, que se fatiguen o que envejezcan de forma prematura en función del material. Soluciones insuficientes o ineficaces para esos golpes de ariete, mal dimensionado de los macizos de anclaje de puntos en los que es necesario, cambios de dirección, reducciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues errores de diseño importantes que, gracias a Dios, a día de hoy se han corregido y que en la mayoría de los casos, en las actuaciones que se están acometiendo hoy en día, no se cometen. Bueno, mantenimiento insuficiente de las redes. Esto también es importante. El mantenimiento, sobre todo, aquí pongo en el texto, de aquellos elementos de seguridad de las redes, pues es fundamental. Recuerdo un caso en el que había un nido de un pájaro dentro de una ventosa. Conozco casos en los que un calderín, por una pequeña fuga o un pequeño problema en el calderín o un defecto en el compresor, bueno, pues se cerró la válvula de corte del colector de impulsión y el calderín quedó anulado. Lo mismo pasa con las válvulas anticipadoras de onda o las antirrotura. Al final, esos elementos de seguridad requieren de un mantenimiento, requieren de unos protocolos de mantenimiento asociados a un calendario que aseguren que la red va a funcionar dentro de los márgenes para los cuales fueron diseñados. Estamos hablando también de una explotación inadecuada, probablemente como consecuencia de ese mantenimiento insuficiente del que hablábamos antes. Al final, si una anticipadora de onda no funciona correctamente, pues esa sobrepresión que se produce por ese transitorio, ese golpe de ariete, pues va a hacer que las tuberías o la tubería de impulsión sufra esa sobrepresión. El personal que maneja estas actuaciones ha de tener formación suficiente y debe estar suficientemente capacitado para entender que deben de funcionar dentro de unos márgenes
de seguridad y de funcionamiento para asegurar la durabilidad de todos los elementos de la red, no solo de las tuberías. Bueno, fallos de fabricación del material instalado. Nosotros somos fabricantes de PVC orientado y la autoexigencia debe ser máxima de todos los fabricantes, ya no solo de tuberías, de todos los elementos. Está claro que cualquier escribano puede echar un borrón, pero ese borrón ha de ser de forma puntual y ha de ser inmediatamente corregido. Todos tenemos en mente un gran problema que hemos sufrido en los últimos años en estas grandes actuaciones de regadío con un material del que vemos muchas fotos en la presentación y por el cual han sufrido grandes consecuencias y grandes problemas los usuarios de la red. Para eso están las normas exigentes de fabricación del producto y los controles de calidad conforme a esa norma para que estén a disposición de las direcciones de obra y las propias constructoras que deciden qué materiales utilizar en este tipo de obras. Bueno, y la mala ejecución deficiente. También es verdad que ha habido un marco de ejecución de obra en el que se han adjudicado obras bueno, pues con bajas de licitación muy grandes, por encima incluso del 40-45%, muy difíciles de defender por parte de las empresas constructoras, que motivaban unos ritmos de ejecución, bueno, pues a lo mejor indebidos, como consecuencia, errores de ejecución, de nivelación de zanjas, de creación de puntos altos allá donde no los hubiera, con la creación de bolsas de aire ocluidas dentro de las redes, imposibilitando esa evacuación. Aquí veis un par de fotos de polietileno con defectos en su soldadura, por defectos en el raspado previo y en los tiempos de soldadura, la no evacuación del aire en la zanja para constatar que la tubería está debidamente apoyado en el fondo de la zanja, etcétera, etcétera. Está claro que ha habido errores de ejecución que, insisto, en las actuaciones que se están acometiendo ahora y en las que se acometerán en el futuro, creo que no se volverán a cometer los mismos errores. Bueno, pues en este tipo de actuaciones de reposición y de reparación, en muchos casos se está utilizando nuestra tubería de PVC orientado, clase de orientación 500, por distintos motivos. Aquí veis un resumen de los principales motivos. Uno de los más importantes es la gran capacidad hidráulica del PVC orientado, ya que para una misma velocidad es capaz de transportar un 25% más de caudal, por ejemplo, que el polietileno y un 14% más que el PVC convencional, y tiene unos coeficientes de rigurosidad en comparación con otros materiales más favorables para el ahorro de energía. Es un material muy ligero y muy flexible, lo que facilita su instalación. Mejora todas las propiedades del PVC convencional, que es verdad que ya eran buenas, y conserva aquellas que destacaban en el PVC convencional, como es su resistencia a los elementos químicos que pueden estar presentes en el agua y en el terreno. Tiene una mayor capacidad de amortiguación de los efectos del golpe de ariete debido a su baja celeridad. Sabemos que la celeridad depende del módulo de elasticidad y del espesor de la tubería, con lo cual, al hacer una tubería más delgada, estamos reduciendo esa celeridad. Y, por último, tiene una facilidad de instalación muy grande y una facilidad de unión con otros materiales muy importante, a través de distintos accesorios prestigiosos fabricantes en el mercado, uniones multidiámetro para unir con la fundición, con el poliéster, con el propio hormigón, incluso con el propio fibrocemento. Tenemos Molecor ha desarrollado su propia gama de accesorios, en el que aquí veis en la propia pantalla un manguito, y bueno, pues un manguito pasante, perdón. Bueno, y es una tubería en general muy fácil de cortar y manipular en obra. No quiero extenderme más. Yo creo que hemos hablado de las propiedades del PVC orientado en otras ocasiones y creo que por hoy es suficiente. Muchas gracias a todos y estamos a vuestra disposición en Molecor para lo que queráis.